Estoy desde mi casa haciendo teletrabajo, ¿no? Creo que es una buena manera de disfrutar un poquito la cuarentena. Y bueno, quiero hacer un poquito de publicidad a estos webinars de SAM, ¿no? Nosotros siempre estamos tratando de estar en contacto con nuestros graduados y también con las personas interesadas, ¿no? Bueno, voy a desconectar mi video, solamente lo conecté para saludarlos y para evitar consumir tanto ancho de banda, porque veo que tenemos una asistencia amplia. Listo, sin más preámbulo, entonces comenzamos este webinar que he preparado para ustedes, ¿no? El día de hoy quiero conversar sobre un tema que considero que es muy relevante, ¿no? Y está relacionado con los cambios y las transformaciones que las nuevas tecnologías van a producir a la forma como nosotros venimos trabajando hoy día. Perdónenme, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, profesor, yo le escucho bastante bien y bueno, las personas también al parecer. Listo, seguimos entonces. Quiero iniciar este webinar con esta reflexión, ¿no? Yuval Noah Harari dice, la tormenta pasará, pero las decisiones que nosotros tomemos ahora pueden cambiar nuestras vidas en los años que vienen. En este momento estamos viviendo una coyuntura como nosotros nunca antes la hemos visto, por lo menos las personas de nuestra generación, ¿no? Se escuchan de pestes, la famosa peste negra que cobró millones de vidas, pero este tipo de circunstancias es la primera vez que mucha gente de nuestra generación la está viviendo, ¿no? Y esto trae cambios y transformaciones que van a durar en los años que vienen, ¿no? Entonces, no puedo iniciar el tema sin hacer un pequeño preámbulo relacionado al contexto en que estamos viviendo, ¿no? Ustedes en la figura pueden observar el mapa del coronavirus, ¿no? Como pueden apreciar, prácticamente ha tomado todo el mundo, ¿no? Algunos países del África todavía están libres, pero yo calculo que en unas pocas semanas seguramente también se van a contaminar. Este contexto está trayendo cambios dramáticos y estamos iniciando una crisis económica, ¿no? En Estados Unidos hace un par de semanas las noticias hablan que se acaban de perder 3 millones de puestos de trabajo. En el Perú la situación no es menos dramática. Uno de los sectores que tenemos más afectados es el sector turismo, ¿no? Por razones que todos sabemos, las líneas aéreas, los hoteles, debido a la cuarentena mundial, pues se han detenido las reservas y este es uno de los sectores más afectados, ¿no? Se calcula que 800.000 empleos del sector turismo están en riesgo por la pandemia. Yo pensaría que de repente más, ¿no es cierto? Todos sabemos que hay una serie de sectores y servicios que están relacionados al turismo. Por ejemplo, las noticias nos hablan de alrededor del mundo, en España, en Estados Unidos, en China y en el Perú, de despidos masivos. En algunos casos se está, entre comillas, suspendiendo la relación laboral, pero todos sabemos que eso implica pues cambios profundos. Bueno, vamos a entrar un poquito al tema de fondo, que era el motivo de este webinar y de esta conversación que quiero tener con usted. El futuro, la automatización y la desaparición del trabajo tradicional, ¿no? Quiero iniciar con, todos sabemos que los cambios que trae la globalización, la tecnología, ¿no? En los últimos 10 años, 20 años, de repente 50 años, la historia de la humanidad ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? En estos cambios que se producen sobre todo a nivel de negocios, hay negocios nuevos que aparecen, pero también hay muchos negocios que desaparecen, ¿no? Los ejemplos clásicos, por ejemplo, la empresa Kodak, que en algún momento de la historia llegó a liderar el negocio de las cámaras fotográficas y que de repente no tuvo la suerte de prever el futuro, ¿no? Y no se dio cuenta pues que hoy día ya nosotros no contamos prácticamente con cámaras fotográficas, salvo algunas excepciones de fotógrafos profesionales, pero el celular muy fácilmente puede cumplir esas funciones. No sé si muchos de ustedes todavía recuerdan el famoso Starbucks, ¿no?
donde nosotros íbamos, alquilábamos una película en video, ¿no? VHS, si más no recuerdo, la veías en tu casa unos días y después la devolvías por un buzón, ¿no? En esa época Starbucks pues era un modelo de negocio exitoso, pero con los años ha ido desapareciendo. Ahora tenemos una serie de plataformas virtuales, ¿no? La más conocida de repente es Netflix, pero en la actualidad están apareciendo muchas otras, ¿no? Después de New York Times, pero en realidad el ejemplo iba dirigido a la forma de comunicar las noticias de forma escrita e impresa. Y los diarios a nivel mundial, los diarios impresos, incluso en el Perú, están imbuidos en este momento en una profunda crisis, ¿no? Ya la comunicación, las noticias a través de las redes sociales, pues llegan en tiempo real, ¿no? Entonces el negocio del periódico físico se ha visto disminuido, ¿no? Como nunca antes en su historia. Incluso las nuevas generaciones prefieren leer las noticias vía web o en las redes sociales. Los taxis, ¿no? Uber es una empresa que ha roto el negocio de los taxis, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que era prácticamente un monopolio, donde había que sacar una licencia especial como taxista, hasta en nuestros países, ¿no? Mucha gente dice que ha democratizado el servicio de taxi, ¿no? Lo cierto es que mucha gente en la actualidad se dedica a hacer taxi, ¿no? La tecnología está permitiendo pues que este tipo de negocios tengan muchas posibilidades y vayan creciendo. Ahora vamos al tema, ¿no? Andrés Oppenheimer ha escrito el año pasado un libro que se los recomiendo, ¿no? Sálvese quien pueda, dice, el futuro del trabajo en la era de la automatización, ¿no? Y junto con Andrés Oppenheimer, los últimos años he recibido muchas noticias que me llamaban la atención, ¿ya? Y muchas preocupaciones. Y un poquito lo resume, y él el año pasado hizo un pronóstico. Estamos hablando más o menos del 2019, y él se refería a un estudio, que es un estudio académico muy serio de la Universidad de Oxford, ¿no? Oxford, pues, convocó a especialistas en tecnología a nivel mundial, ¿no? Y lanzó una noticia que en su momento causó mucha preocupación en la gente y que estos días se está retomando, ¿no? Según sus pronósticos, ellos decían que el 47% de los empleos corría riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras e inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años, ¿no? Yo me pregunto, a raíz de todas estas circunstancias, ¿esto sigue vigente? ¿Se ha dejado de lado? ¿Se agudizará esta crisis y estos cambios avanzarán a velocidades, pues, que nosotros a veces no tenemos la capacidad de avisorar, ¿no? Creo que esta primera reflexión es un poco el centro de la presentación, ¿no? ¿Estamos nosotros realmente preparados para los cambios que vienen? Esta es una foto clásica que ustedes la pueden encontrar en uno de los museos de Nueva York, ¿no? Esta foto pues representa un poco el espíritu o representa en esos momentos la fuerza que tenía el sector inmobiliario, y acá se ve un grupo de obreros en la foto blanco y negro construyendo uno de los famosos rascacielos de Manhattan, ¿no? Y en la foto siguiente se hace pues una parodia, una analogía de esa misma foto, pero en lugar de los obreros se pone un grupo de robots, unas máquinas, ¿no? Esta foto que nosotros vemos de los robots, ¿se vivirá de acá 2 años, de acá 5 años, 10 años? Nunca lo veremos, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes, ¿no? Al menos a mí me genera muchas dudas, y a raíz del contexto que estamos viviendo, muchos de estos temas han pasado desapercibidos, ¿no? Pero la idea es estar preparados para estos cambios que se avecinan. En la actualidad ya nosotros podemos ver, por ejemplo, el servicio de algunos robots, ¿no? Por ejemplo, tenemos los robots que sirven de recepcionistas en los bancos, sobre todo en Estados Unidos, en Japón. Es muy común verlos. Ya tenemos robots que hacen servicios, por ejemplo, de meseras, ¿no? A la mano derecha, abajo, nosotros vemos un robot que está trabajando en una fábrica ensamblando productos electrónicos, ¿no?
El ejemplo básico de la línea de producción robótica ha sido la de la fábrica de automóviles, por ejemplo, Toyota, que hace muchos años y muchas décadas ya están utilizando robots, ¿no? Pero estos robots cada vez se van perfeccionando, ¿no? Van mejorando. Ya están entrando algunos servicios como por ejemplo la salud. Amazon es una empresa que en las últimas décadas ha iniciado procesos de cambio y revoluciones, ¿no? Y en el tema de la tecnología no es la excepción. Abajo nosotros podemos ver, por ejemplo, unos robots que son muy prácticos y que Amazon los está utilizando cada vez más para organizar, ¿no? Todas las cosas que ellos tienen en los almacenes, ¿no? Estos robots son muy prácticos, muy fáciles de usar, relativamente baratos y cargan mucho peso. En la salud es uno de los sectores en los cuales se avecinan o ya se están viviendo cambios profundos, ¿no? Incluso ya se están haciendo pruebas y se están utilizando tecnologías muy avanzadas en otros países para cirugías, ¿no? No sé si hay algún médico presente, pero creo que ellos seguramente están mucho más familiarizados y lo interesante es que cada vez más estas tecnologías van bajando de precio. Acá les he preparado algún ranking de alguna de los oficios, inclusive profesiones que nosotros prevemos que van a ir desapareciendo con tiempo, ¿no? Y de repente más pronto de lo que nosotros esperamos, ¿no? Definitivamente los obreros de fábrica, ¿no? Ahí tengo acá amigos presentes en el chat que incluso trabajan en el tema de reclutamiento de obreros técnicos, ¿no? En un futuro próximo, como ya está ocurriendo en muchos países, los obreros van a ser reemplazados por robots. Las teleoperadoras, ¿no? Ahora un software muy fácilmente puede manejar la operación de miles de personas, ¿no? Vendedores de seguro, vendedores en tienda, cada vez más las nuevas generaciones, sobre todo los millennials, gustan de ir a pasear a los malls, ¿no? Por lo menos en algunos sitios, como en Estados Unidos, se han hecho estudios y el nivel de los jóvenes que compran online, incluso ropa, ha aumentado, ¿no? Entonces, muchos de estos vendedores de tienda van a desaparecer, bibliotecarios, ¿no? Cada vez más uno va a entrar a una biblioteca, va a poner su dedo, con una web automáticamente se va a autorizar su ingreso a la biblioteca, va a poder disponer de un libro, lo va a pasar por un escáner y lo va a devolver, ¿no? Entonces los bibliotecarios ya no se van a necesitar y por sistemas o software conectados a nuestras propias computadoras, nosotros vamos a poder revisar los libros que queramos buscar, ¿no? Agentes de aduanas, trabajadores bancarios, ¿no? Los cajeros que nosotros tenemos actualmente cada vez van a ser más inteligentes y van a tener muchas más funciones. El día de hoy, incluso en algunos cajeros, es posible que nosotros podamos ya aperturar cuenta corriente, no necesitamos ir a una ventanilla, ¿no? Árbitros deportivos, a los que les gusta el deporte y el fútbol, cada vez más con este tema del VAR, ¿no es cierto?, que es mucho más exacto, ya nosotros no vamos a necesitar árbitros físicos, corredores inmobiliarios, ¿no? Ya las páginas, incluso los periódicos que tenían secciones inmobiliarias cada vez se hacen más pequeñas, todo se hace a través de las redes sociales. Agentes de viaje que ya están prácticamente extintos, ¿no? Solamente muchas de las personas mayores son las que aún utilizan agentes de viaje y algunas empresas, pero la mayoría de gente compra en muchas de estas páginas web que te permiten encontrar pues buenas ofertas de viajes, recepcionistas, camareros, cocineros, taxistas. Les comento que Uber hace años, en Google, están haciendo pruebas con éxito de vehículos sin piloto, ¿no? Mensajeros, guías de turismo. No sé si ustedes recuerdan haber ido a algún museo en Estados Unidos, en Europa, y uno le colocan una audioguía donde uno va recorriendo los espacios del museo y una persona te va relatando, incluso te ponen la música de fondo. Cada vez más estos elementos de audioguía se están sofisticando y se convierten en software. El día de mañana tú te puedes conectar simplemente con tu celular y vas a poder seguir una visita guiada. Camioneros
traductores, el Google Translate y otros software de traducción que se van perfeccionando, ¿no? Ya prácticamente los traductores van a desaparecer, incluso los traductores técnicos, les comento, técnicos dentales, ¿no? Farmacéuticos, con la tecnología 3D, ¿no? Muchas de estas prótesis dentales y prótesis de otras partes del cuerpo ya se pueden hacer en máquinas 3D y personas las pueden pues simplemente imprimir, ¿no? Abogados, ¿cuánto me cobra un estudio grande realmente en el Perú, una empresa para poder darme de repente un contrato de John Venture, ¿no? ¿Cuánto pago yo a mi abogado particular para que revise mi contrato de alquiler? En la actualidad ya hay software que permiten analizar todos estos contratos y te hacen un contrato tipo en tiempo muy rápido y a un costo muy barato. Contadores, ¿no es cierto? Muchas de las personas están conectadas actualmente que han estudiado la carrera de contador, ¿no? Y saben que cada vez más con estos software, pues ya prácticamente no se va a requerir, simplemente se va llenando la información y automáticamente el software te da los números que tú deseas. Y yo pongo en interrogante los médicos, ¿no? ¿Cuánto se estudia para ser médico en el Perú? 9 años, ¿no es cierto? Incluyendo la especialización, hay que hacer el CESIGRA, mucha gente después decide irse al extranjero a especializarse, ¿no? Como yo les contaba en la lámina pasada, cada vez más están desarrollando máquinas que incluso realizan operaciones muy sofisticadas por médicos que no son capacitados, ¿no? Realmente a la gente le cuesta aceptar que la tecnología está empezando a reemplazar muchas de nuestras actividades, ¿no? Los cajeros que diagnostican y recetan, ¿no? Hay algún académico que vislumbra que el día de mañana que yo necesite pues ir a un doctor, simplemente voy a ir a un cajero, voy a anotar un poco los síntomas que yo tengo y automáticamente voy a recibir la receta para comprar las medicinas. ¿Esto es ciencia ficción o ya lo vamos a ver en los próximos años, ¿no? Y un robot que opera. Entonces, todos estos cambios se están produciendo, pues, a velocidades que nosotros no nos imaginábamos, ¿no? Sin embargo, todos estos procesos de cambio, si bien es cierto, traen crisis para algunos sectores, también traen oportunidades para otras personas, ¿no? Hay muchas nuevas profesiones que están apareciendo en el mundo, ¿no? El community manager, ¿no? Todos nos acordamos de esa empresa peruana de pizza, ¿no? Que es una franquicia que tuvo que cerrar a raíz de que una persona manejó mal los medios de comunicación social. Se acuerda que un cliente llegó y encontró, creo que un insecto dentro de la pizza, ¿no? Fue a reclamar, no fue bien atendido y la noticia se hizo viral, ¿no? A tal nivel que esta franquicia tuvo que cerrar y después de un tiempo ha vuelto a reabrir, ¿no? Yo creo que con nuevos dueños, por lo menos en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el community manager? Es la persona, pues, que administra y maneja las comunicaciones, ¿no? Y cada vez se está convirtiendo en una persona más importante, ¿no? Los famosos bloggers, ¿no? Gente que vive de sus reportes, de sus columnas, ¿no es cierto? Y que recibe alguna subvención por eso. Los youtubers. El ejemplo de un youtuber es bien interesante, ¿no? Yo tengo unos compadres que tienen un hijo de 14 años, tiene en este momento, y la vez pasada conversando antes de la cuarentena, por supuesto, tomándonos una cerveza, me contaba, Osvaldo, tú sabes que mi hijo Fabricio, ¿no? Él ya no ve televisión, ni siquiera ve películas, no ve Netflix, ¿no? Él sigue a su YouTube, ¿no? Hay jóvenes que tienen 14, 15 años, 13 años, que tienen sus canales de YouTube, ¿no? Tienen miles de seguidores a nivel mundial, ¿no? Estos chicos ni siquiera necesitan acabar el colegio para ganar ya sus sueldos y son sueldos realmente con varios ceros, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios están produciendo pues diferentes necesidades y diferentes oportunidades. Los instructores online, por supuesto, ¿no? Cada vez más, por ejemplo, ahora con esta cuarentena, ¿no? Todo el mundo de la noche a la mañana quiere convertirse pues en un experto en teletrabajo o en dar clases online, ¿no?
cuando a veces no entendemos que estos son procesos culturales que a veces toman tiempo, ¿no? En esta coyuntura, por ejemplo, la gente que da las facilidades para que otras organizaciones o instituciones entren al sistema online, son instructores online, los influencers, ¿no? Estos chicos que trabajan en combate o estos influencers internacionales que reciben auspicios pues, de miles de dólares de las empresas para que en sus redes sociales, que tienen millones de seguidores, puedan poner pues una noticia, ¿no? Por ejemplo, Ronaldo, que debe tener, no sé, 200 millones de seguidores, ¿no? Salga afeitándose pues con la máquina de afeitar de una marca X, ¿no? ¿Ustedes se imaginan cuánto vale ese aviso, ¿no? Arquitectos de realidad virtual, por supuesto, si ya nos encontramos en otro contexto, estamos trabajando con realidad virtual, estamos trabajando con impresiones 3D, necesitamos gente que comience a vislumbrar, gente que comience a aterrizar esos conceptos. Diseñador de órganos para impresiones 3D, es lógico. Si nosotros tenemos máquinas cada vez más sofisticadas para hacer operaciones y manejadas por robot, ¿no es cierto? Este robot aprieta una tecla y automáticamente tienes una persona que ha diseñado las formas de estos órganos que se van a imprimir y que de repente en un futuro cercano van a ser trasplantados a las personas, ¿no? Ahora, si nosotros nos imaginamos un escenario con drones, con ciberseguridad, ¿no? Les adelanto un poquito, Amazon ya está haciendo pruebas también con bastante éxito con drones que reparten libros y está haciendo pruebas en pequeños pueblos de Estados Unidos con mucho éxito. Cuando esto comience a volverse masivo, vamos a necesitar a alguien que regule esas nuevas normas, ¿no? Entonces, los abogados, ¿no? Si bien es cierto, van a perder parte de su trabajo, tienen oportunidad de encontrar, pues, otros espacios donde desarrollar su carrera, ¿no? Esto es interesante también, ¿no? ¿Cuáles van a ser las características de las carreras profesionales del futuro, ¿no? Ya no nos vamos a especializar simplemente en un tema muy específico, no vamos a ser financistas, contadores, administradores o abogados, ¿no? Sino la tendencia va a ser que tengamos estudios multidisciplinarios. Y ustedes me preguntarán por qué esto es importante, Osvaldo. Yo les digo, es importante porque en tiempos de constante cambio uno tiene que adaptarse, ¿no? Definitivamente vamos a tener que estar de la mano de los avances tecnológicos, ¿no? Así como ahora nos hemos tenido que meter a nuestro Blackboard, hemos tenido que meternos al Zoom para poder estar conectados, cada día la tecnología va avanzando y las nuevas profesiones va a requerir que los profesionales tengan la capacidad de entrar con facilidad a estas tecnologías, ¿no? Habilidades de desarrollo crítico, ¿no? Y capacidad de resolución de problemas. Si hay algo que va a permitir de alguna manera hacer la diferencia entre las personas y los robots o los software, va a ser el trato interpersonal y la capacidad de comunicarnos, ¿no? El desarrollo de la empatía, ¿no? La capacidad de colaborar y crear redes. Ahora con las redes sociales y la posibilidad que nosotros tenemos de interconectarnos, ¿no? Uno de los mayores capitales que tenemos como personas, como profesionales y como empresarios es nuestra capacidad de crear redes, ¿no? Esta es otra de las habilidades que los últimos años han tomado mucha importancia para los profesionales, ¿no? Las competencias interculturales, ¿no? ¿Qué cosa es una competencia intercultural? Es la posibilidad de que una persona se pueda adaptar a diferentes culturas, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana una empresa peruana decide abrir operaciones en China y los envía a uno de ustedes, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la posibilidad no solamente de aprender de repente algo del idioma, el chino es difícil, sentirse cómodo en un ambiente totalmente diferente al de ustedes, ¿no? Entonces, tener amigos, generar una sinergia con las costumbres chinas que hagan que su estadía de 2 años, 3 años o 4 años, pues sea placentera, ¿no? Incluso les comento que muchas empresas transnacionales tienen una regla no escrita, que es que para yo poder ascender a un puesto gerencial, yo tengo que tener una experiencia por lo menos en 2 países, ¿no? Entonces la competencia intercultural cada vez se vuelve más importante, ¿no? Y el último punto importante, que nosotros nunca vamos a dejar de aprender, vamos a tenernos actualizando de por vida, así como ahora estamos participando en este webinar y en muchos webinars y estamos recibiendo informaciones,
El profesional nunca va a dejar de actualizarse. Y esto también es una pregunta interesante que me la han hecho muchos alumnos y que también los especialistas en estos temas se la hacen, ¿no? Osvaldo, si los salarios van a bajar, si los robots van a comenzar a competir con nosotros por un trabajo, si los software nos van a quitar alguna de las profesiones, ¿cómo podemos hacer nosotros para ser competitivos? ¿Dónde vamos a seguir siendo competitivos? Entonces yo les diría que la respuesta es, ¿no? Actualmente hay mucha gente que prefiere ciertos productos, por ejemplo, productos orgánicos, o hay gente que prefiere productos artesanales que han sido hechas por un artesano, ¿no? Cuando yo voy a comprar una pintura, ¿no? Yo voy a comprar una pintura de repente original, yo valoro, ¿no? El valor que tiene ese artista que ha hecho posible que ¿no? Producir una pintura con esas características, ¿no? Los atletas, por ejemplo, ¿no? Qué aburrido puedes ver jugar fútbol a 24 máquinas robot, ¿no? Los humanos con nuestras imperfecciones y tratando de mejorar día, nos divierte, por ejemplo, con los deportes, ¿no? Los artistas humanos, los amantes humanos, y un cuestionamiento también que se hace en muchas empresas es a nivel de liderazgo, ¿no? Y las computadoras, los robots cada vez tienen la posibilidad de asimilar mejor conocimiento y tomar mejores decisiones que los humanos. En el futuro, muchos de los mejores líderes de la humanidad no serán robots, ¿no? Yo me pregunto si en lugar de Trump o en lugar de Bolsonaro, o de repente en lugar del presidente de México que han demorado en tomar algunas medidas contra el coronavirus, que ha costado miles de vidas en España también, en Italia, estas decisiones hubieran sido tomadas por un robot, ¿no? Tomando todo el conocimiento y haciendo pues un plan, utilizando inteligencia artificial, de repente la respuesta sería afirmativa, no sé, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es una disyuntiva, ¿no? En el futuro tendremos también líderes robots. Ahora yo les cuento que no todo el panorama es negativo en este sentido. Nosotros vamos a tener la posibilidad de seguir siendo empleables en el futuro, pero tenemos que tener ciertas características, ¿no? Lo primero es que tenemos que tener la posibilidad de ser creativos en lo que nosotros hagamos, ser originales, tratar de diferenciarnos de los demás, ¿no? No solamente de nuestros competidores humanos, sino en el futuro de los robots, ¿no? Tener una mayor inteligencia emocional, ¿no? A nivel de empatía, a nivel de sentimientos, todavía la ciencia no ha llegado a ese sentido, ¿no? El robot, los software que se vienen desarrollando y que se van a desarrollar en los próximos años, yo creo que todavía no van a ser capaces de producir los sentimientos humanos, ¿no? Como algunas películas de Hollywood. Yo espero que esta siga siendo un elemento diferencial de los humanos frente a los robots y definitivamente la capacidad de adaptarnos constantemente, ¿no? Hay que continuar reinventándonos, señores, ¿no? No hay que quedarse paralizados por estos temas y hay que seguir adelante. Ahora, la gran pregunta es, Osvaldo, tú nos has dado un panorama interesante, pero de cambios muy rápidos y muy drásticos, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿este escenario que muchos profesionales, muchos científicos aventuraban para los próximos 20 años se va a adelantar, ya no se va a realizar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el contexto actual? Y sobre todo, ¿cómo estos elementos se van a vivir en el Perú, ¿no? La respuesta es simple, ¿no es cierto? Nosotros ya estamos iniciando un procedimiento de crisis constante, ¿no? Ustedes han visto que se están perdiendo ya miles y se van a perder millones de empleos, ¿no? Y en la actualidad les comento como dato que fabricar robots a nivel mundial se han ido haciendo más baratos, ¿no es cierto? Entonces, otro elemento interesante es que los robots no piden vacaciones, los robots no tienen descanso prenatal, ¿no? No reciben beneficios sociales, no reciben seguro médico, e incluso pueden trabajar 24 horas al día. Entonces yo les preguntaría a ustedes como empresarios, ¿no? En la actualidad yo puedo comprar un robot, ¿no es cierto?, que me cuesta más barato que el salario de un empleado en un año, ¿no es cierto? Yo estoy en un contexto de crisis económica, ¿por cuál voy a optar? Entonces, mi vaticinio es que todos estos cambios que muchos estudiosos los proyectaban para 20, 10 años se van a adelantar.
y de repente en los próximos 5 años, 3 años, nosotros vamos a comenzar a ver muchos de estos cambios en varios sectores. Ahora, ¿cómo nos afecta al Perú, ¿no? Todos estos elementos que a veces parecen, pues, cuentos de ciencia ficción, pero yo seguro que esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Esta es un poquito la configuración de las empresas en el país, ¿ok? Como ustedes pueden ver, la gran mayoría de empresas en el Perú son microempresas, ¿no? Y dentro de estas microempresas tenemos, pues, muchos formales e informales. El nivel de informalidad del Perú debe ser uno de los más altos a nivel mundial, ¿no es cierto? Tenemos más del 70% de informalidad en el Perú. A ver, ¿cuáles son las actividades, cuáles son las industrias en las cuales nosotros tenemos, pues, una mano de obra intensiva, ¿no? En el país, ¿no? Por ejemplo, en la minería, les cuento, pues, que muchos países en Australia, en Estados Unidos, ya se están utilizando cada vez más robots que trabajan en el sector minero, ¿no? Estos robots tienen una gran ventaja, no se accidentan, ¿no? Y son muchos más eficientes. En las fábricas peruanas, yo vaticino que los próximos años también van a ser reemplazados o muchos de los robots, no les sorprenda, incluso de fabricación china van a venir a trabajar acá. El de arriba es un camión sin piloto, que ya se está probando con éxito, ¿no? El de abajo es un robot que ustedes pueden ver, está cosechando tomates, ¿no? La agricultura y sobre todo la agroindustria es uno de los sectores que en el país ha crecido en los últimos años y todavía de alguna manera son intensivos en mano de obra, ¿no? Por ejemplo, muchos de empresarios que yo conozco que están trabajando cultivos de palta o de varios productos en Ica, por ejemplo, tienen problemas para reclutar personal y tienen que irse a otras provincias a traer gente para que trabaje a la chacra, ¿no? En unos años yo puedo conseguir un robot, ¿no es cierto?, que ya está funcionando en muchas zonas, por ejemplo en Israel, que pueda cosechar con exactitud la fruta sin maltratarla, ¿no es cierto? Los productos de exportación definitivamente que van a optar por esta tecnología, ¿no? Entonces los cambios en el Perú tampoco están tan lejanos como nosotros creemos. Los informales, señores, los informales son sobrevivientes de la economía y ellos se van a ir transformando, ¿no? Ahora, a raíz del coronavirus, todos estamos pues en la ebullición de las tiendas online, de la educación online, pero yo les cuento que ya desde el año pasado, incluso desde el 2018, Gamarra estaba desarrollando su portal online, ¿no? Incluso ya tenían ya su aplicativo apps, ¿no es cierto? Y tiendas virtuales. Entonces, yo les cuento, los informales se van adaptando, son personas que muy rápidamente se adaptan al cambio. Seguramente en este contexto también van a adaptarse a la tecnología. El escenario mundial está cambiando y estos cambios pues alcanzan a todo nivel, ¿okay? No solamente económico, sino también social y de prácticas de trabajo, ¿no? Como yo les decía, esto trae muchas oportunidades también en el mundo. En este gráfico ustedes pueden ver que a raíz de las cuarentenas que se han decretado, estas medidas de distanciamiento social en diferentes países, China, pasando por países latinoamericanos, Europa, África, incluso Estados Unidos, ¿no? La gran mayoría de gente está en la casa, ¿no? Y estos cambios traen oportunidades. Por ejemplo, una de las empresas, así como Blackboard, Zoom, uno de los líderes del mercado mundial, ¿no? Pueden observar ustedes que en esta coyuntura, una empresa como Zoom, que se dedica pues a proveer plataformas de comunicación online, que seguro muchas de ustedes están usando en su día a día, acaba de incrementar su valor de mercado a cerca de 30.000 millones de dólares. Entonces, estas coyunturas que para algunas empresas son coyunturas de pérdida, para otras son oportunidades de negocio. El G20, que es la reunión de los 20 países más importantes a nivel mundial, ¿no es cierto? Primera vez que se realiza totalmente virtual, ¿no? Debido a las circunstancias. En mi caso, yo también he tenido que trasladarme totalmente a virtual. Yo ya venía trabajando clases online, ya venía trabajando en mis redes sociales con plataformas online.
Hace unos días he tenido una reunión con un grupo de expertos latinoamericanos y expertos españoles para analizar un poco la situación que se viene, sobre todo a nivel de educación superior, que es el área en la cual yo me desempeño, ¿no? Y los cambios son a todo nivel. Por ejemplo, estas son algunas de las conclusiones que nosotros llegamos después de esta reunión online, ¿no? Por ejemplo, que ahorita hay una transformación y una búsqueda por herramientas digitales, transformación, ¿no es cierto? Y la educación virtual y la conexión remota se está convirtiendo en prioridad para nuestras universidades, ¿no? Entonces hay que estar preparados. Muchas organizaciones se han visto de la noche a la mañana obligadas a trasladarse a un escenario online, pero no todos están preparados. Y la pregunta es un poquito ya para todos ustedes a nivel profesional, ¿somos conscientes de los cambios que se acercan o vamos a esperar que nos tome desprevenidos, ¿no? Antes de este webinar habíamos escuchado de los robots, habíamos escuchado de que mucha de la tecnología ya está reemplazando puestos de trabajo, pero nos habíamos puesto a pensar seriamente que en 2, 3 años, 5 años o de repente 10 años, ¿no?, nuestras propias profesiones estén en peligro. A ver, yo quiero culminar esta presentación con algunas frases de algunos expertos sobre estos contextos que estamos viviendo, ¿no? El primero es Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, que todos lo conocemos, ¿no? Y él tiene razón cuando él dice que anteriormente, en las generaciones de nuestros padres, ¿no es cierto?, el sentido de propósito de la vida venía del trabajo, de la iglesia, de la comunidad, ¿no? Sin embargo, en este escenario y después de esta pandemia, mucha gente está perdiendo el trabajo y mucha gente se siente deprimida, ¿no es cierto? Y está tratando de llenar un vacío. Este es un poco el contexto que estamos viviendo y que se va a agudizar. Thomas Friedman, que es columnista de The New York Times, lo dice: las generaciones antiguas solamente tenían que preocuparse por buscar un trabajo. Nosotros y las generaciones que vengan, señores, van a tener que inventar su propio trabajo. Van a tener que generar la capacidad de reinventarse constantemente, ¿no? Yo no voy a poder vivir sin imaginarme mi futuro, porque voy a perder la posibilidad de convertirme en un agente, pues, económico, ¿no? ¿Qué nos dice Jeremy Rifkin, ¿no? Nos dice que, en efecto, estos son cambios y efectivamente esta puede ser una sentencia de muerte para la civilización tal como la hemos conocido, porque después de esto nada va a volver a ser lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, esto también trae posibilidades para una gran transformación social, ¿no? Ahora que nos encontramos en casa, ahora que los gobiernos están luchando, tratando de unirse para luchar con esta pandemia, ahora que nosotros nos hemos reencontrado con nuestros valores familiares, con nuestras familias, ¿no? A veces estábamos tan ocupados que nuestros hijos no nos veían en casa, ¿no? Entonces, todos estos cambios también son posibilidades de transformación social, ¿no? Y yo coincido con Jeremy Rifkin que el futuro solamente está en nuestras manos. Y Yuval Noah Harari, que es un pensador interesante, acaba de publicar una columna en The Financial Times, y les recomiendo que la lean, ¿no? La googlean y la van a encontrar muy fácilmente. Él dice que la humanidad está haciendo frente ahora a una crisis global, de repente la crisis más grande de nuestra generación, ¿no? Las decisiones que las personas y gobiernos tomen en las siguientes semanas posiblemente le den forma al mundo en los años que vienen. Él dice: sí, la tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros todavía seguirá vivo, pero habitaremos en un mundo diferente al que conocemos, ¿no? Yo quiero invitarlos, ¿no es cierto?, a reflexionar que hay cambios profundos que estamos viviendo, ¿no? Pero que no nos asustemos simplemente, que el futuro está en nosotros, pero que estemos preparados. Y quiero acabar con una filmina, ¿no es cierto?, que me llamó mucho la atención, ¿no? El día sábado en mis redes sociales me encontré con esta foto en Facebook, ¿no?, que es del hijo de un buen amigo que está atendiendo el webinar con nosotros, Osvaldo, que le mando un fuerte abrazo, Osvaldo Toya, ¿no? Y es que su hijo tenía programado casarse el sábado pasado en Zorritos, ¿no? Ustedes saben, con todos los problemas, él había estado preparándose con mucho ahínco, un año con anticipación, haciendo las invitaciones para que sea algo bonito y no se pudo realizar, ¿no? Con la tecnología, el día que iba a ser el matrimonio, que sea el paso se ha pospuesto, ¿no? Todas
personas que quiere a la pareja, ¿no? Los amigos cercanos, los familiares, se unieron en un chat, ¿no es cierto? Entonces, 30, 40 personas pudieron abrazarlo virtualmente, ¿no? Entonces, la tecnología nos abre posibilidades. Y simplemente quiero dejarlos con este pensamiento, ¿no? Yo creo que todo tiempo de cambio, ¿no es cierto?, es dramático y trae consecuencias. Mucha gente va a sufrir, va a perder su trabajo, pero también es el inicio de nuevas oportunidades. Les agradezco por estar presentes en este chat y quedo abierto un poco a las preguntas que ustedes tengan, por favor, a través del chat. Listo, gracias, profesor. Por favor, a todos los participantes, si tienen alguna consulta o pregunta, el profesor las irá respondiendo las irá leyendo a través del chat y respondiendo cada una en orden. Gracias. Luis dice, ¿cómo se puede utilizar exitosamente las nuevas tecnologías para promover el turismo con éxito? No, Luis, yo te digo, pero un ejemplo muy práctico, ¿no? Yo te digo, lo primero que puedes hacer es revisar esas páginas. Ahora que nosotros hemos iniciado un proceso de cuarentena, a mí me ha llegado mucha información de visitas guiadas a museos de Europa, de Estados Unidos, desde mi casa, simplemente con mi computador, ¿no? Yo les hablaba que en muchos museos ya nosotros tenemos tecnologías, ¿no? Yo te retaría, ¿qué te parece si te pones a pensar ahorita en un app, ¿no es cierto?, dirigido únicamente a turismo, que creo que ya no hay desarrollado, ¿no? Es cuestión de meter un poquito de cabeza, ¿no? Moisés, ¿cómo empiezo si soy un profesional promedio, contador, abogado? Yo te digo, Moisés, simplemente te motivaría, no te desanimes con la presentación, pero yo te diría que tú estás joven y que el mundo trae nuevas oportunidades. Mi principal consejo es, no te quedes simplemente en las áreas tradicionales del derecho, el derecho comercial, el derecho civil, el derecho penal, ¿no es cierto? Ábrete a otras posibilidades, ¿no? Si tú eres curioso, métete a las nuevas tecnologías, al tema de los drones, ciberespacio. Yo creo que para los pioneros, y esto va para todos, para los pioneros en todas sus profesiones, van a tener más oportunidades. A ver, sigamos con las consultas por acá. Dice, Hugo, ¿dónde estamos los ingenieros en sus diferentes ramas? A ver, Hugo, yo te digo, los ingenieros no van a desaparecer. Simplemente el número de actividades van a desaparecer, van a cambiar. Para comenzar, ¿quiénes son los que están construyendo estos robots con inteligencia artificial? Son los ingenieros. Entonces yo creo que van a ser ahorita muchos de los parados en este campo. Alina, dices, en el terreno de la comunicación, especialmente los diarios impresos, están cerrando para pasarse a lo virtual. ¿Cómo realizar este proceso sin afectar a los trabajadores? Alina, muchas gracias por tu consulta, ¿no? Alina, procesos de cambio, de transformación cultural, ¿no?, y transformación digital se están llevando ahora en todas las organizaciones y son procesos traumáticos, ¿no? Y a veces es inevitable que mucha gente pierda su puesto de trabajo, ¿no? Ahorita tenemos muchas agencias que brindan servicio para ayudar a estos trabajadores a recolocarse, pero yo diría que un poquito es ayudarlos de repente a estos trabajadores, motivarlos a que comiencen a encontrar otras posibilidades y no se queden simplemente en la parte tradicional, ¿no? Muchos de ellos seguramente se van a volver emprendedores. Elena dice, se va a requerir expertos en inteligencia artificial porque los robots tienen que ser programados. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que ese es un área de expertise que todavía se va a seguir manteniendo, solamente que se van a ir especializando cada vez más. Daniel dice, ¿qué herramientas o estrategias se pueden utilizar para mantener a flote un negocio textil de venta de uniformes para empresas privadas, ¿no? Daniel, yo te quiero decir que estás en un negocio complicado, ¿no? El negocio textil ahora primero con la competencia china, ¿no es cierto? Es un negocio un poco complicado, ¿no? Yo diría que la mejor manera es de repente generar un valor adicional en tus prendas, generar una relación especial con tus clientes, ¿no es cierto? Tratar de darles algo que la competencia no les dé, ¿no? Si tú te centras solamente en competir en costos, yo creo que la vas a tener difícil. Pero si tú te diferencias del resto de la competencia y le das un valor agregado a tus clientes, yo creo que puedes tener opciones de seguir desarrollando con éxito tu negocio, ¿no?
Ana, profesor, en el Perú ya se está desarrollando la producción de robots. Es una muy buena pregunta, Ana, ¿no? Yo tengo entendido que todavía como producción no se está desarrollando, ¿no? Pero yo tengo entendido que algunas empresas dentro de su sistema de producción ya están utilizando las primeras generaciones de robots, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en el tema de gaseosas, botellas gaseosas, que no son todavía los robots que yo he descrito, pero yo pensaría que no van a tardar en llegar. Miguel, ¿quiénes deberían preocuparse por estos cambios? A ver, Miguel Bellido, yo te digo que todos deberíamos preocuparnos, ¿no? Porque yo solamente he pintado un poquito la punta del iceberg, ¿no? Pero yo creo que los cambios van a venir en todo sector. Para los profesores, ¿no es cierto? Para los arquitectos, para los ingenieros, para todas las profesiones creo que van a haber cambios. Alejandro dice, en cuanto a monetización, es importante buscar modelos de realizarlos para que estos sean fuentes de movimiento de las economías. Discúlpame, Alejandro, en la parte de economía, macroeconomía, sí, no es mi expertise, ¿no? Pero sin embargo, te pediría que me escribas por interno para recomendarte a algún profesor del área de finanzas de nuestra escuela, que seguramente con gusto te va a poder contestar tu consulta, ¿no? Renzo también dice, los administradores, ¿en qué sector se podrán desarrollar mejor en el futuro? Los administradores tienen una gran ventaja, que pueden trabajar en diversos sectores, ¿no? Pero sin embargo, yo vaticino que en el futuro cercano ya no va a bastar con ser un administrador tradicional, ¿cierto? Yo voy a tener que saber de tecnología, yo voy a tener que darle un valor agregado a mi actividad, porque van a haber muchos robots que van a poder manejar la parte de finanzas, software, la parte de máquinas, operaciones, pero por ejemplo, en el estilo de liderazgo, habilidades blandas, de repente vas a poder hacer diferencias interesantes. Ítalo pregunta, ¿cómo un estudio de abogado se puede transformar de manera digital? Innovación, apps legales. Ítalo, muy interesante tu consulta, ¿no? Yo soy abogado principalmente de profesión, me he convertido en administrador, ¿no? Yo te digo, Ítalo, lo primero que debería hacer un abogado, mi recomendación, no quedarse simplemente reclutando abogados, ¿cierto? Deberían reclutar chicos de comunicaciones, ingenieros tecnológicos y gente que esté pensando de alguna manera en el futuro. Deberían hacer un benchmarking porque en otros países como en Estados Unidos hay estudios de abogados que ya tienen áreas especializadas en tecnología, en manejo de redes sociales, que ya están vislumbrando un poco el tema, ¿no? Definitivamente deberían desarrollar su parte online. Entonces yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer con un poco de creatividad. Teodoro dice, desde Lambayeque, ¿cómo puedo apoyar procesos de educación virtual en zonas donde aún hay pobreza tecnológica, producto de la pobreza económica? Gracias, Teodoro, muy interesante tu consulta, ¿no? Definitivamente uno de los déficits que nosotros tenemos a nivel mundial y sobre el Perú en las áreas rurales es el Internet, ¿no es cierto? El Internet todavía no llega en la calidad que nosotros esperamos. Mucha gente ahora a raíz de la pandemia está recomendando en otros países el uso, por ejemplo, de la televisión, ¿no? La televisión nacional, el Canal 7, por ejemplo, tiene una cobertura, muchos sitios a los cuales el Internet todavía no llega. Entonces yo creo que utilizar la televisión como medio de educación es otra forma de ir educándose. Los celulares, ¿no? Cada vez más la gente, incluso en zonas rurales, está utilizando los celulares. Muchas de estas plataformas virtuales, incluyendo Blackboard y Zoom, tienen la posibilidad de cargarse en el celular. Wilfredo, ¿cuál será el rol de los ingenieros a futuro? Como les explicaba un poquito antes, yo creo que los ingenieros son los que están creando toda esta realidad, son los desarrolladores de los futuros software, de los futuros robots, pero también van a tener que ser competitivos, porque el día de mañana que los robots mejoren un poco el conocimiento de los ingenieros y tengan la capacidad de generar mejores robots con inteligencia artificial, van a tener que transformarse. Edgar dice, ¿cuál será el impacto de las tecnologías modernas con la población que vive en un ambiente de pobreza, ¿no? Te digo, Edgar, la tecnología, si bien es cierto, inicio, hace que las diferencias económicas aumenten, por ejemplo, por el acceso al Internet. Yo creo que en un mediano plazo y en un largo plazo son más los beneficios que las desventajas, ¿no? Si todo el mundo llega a tener
la posibilidad de conectarse a un internet más o menos decente. Yo creo que la posibilidad de estudiar remotamente, tú sabes que hay chicos que tienen que caminar kilómetros para llegar a un colegio, si tuvieran la posibilidad de recibir clases virtuales, pues se democratizaría, por ejemplo, más la educación. Elena, ¿cuál es el futuro para los gerentes de proyectos y consultores de sistemas, ¿no? Yo creo que los gerentes de proyectos y consultores de sistemas tienen un futuro promisorio, ¿no es cierto? Porque son los que organizan de alguna manera muchos de estos proyectos tecnológicos, pero yo les diría, les recomendaría, por ejemplo, que comiencen a trabajar en habilidades blandas, ¿no es cierto? La posibilidad de relacionarse, generar redes de contacto, ¿no? Y darle una visión diferente a lo que ellos conocen, ¿no? Y no quedarse simplemente en los proyectos, sino meterse pues un poco a lo que yo he llamado un conocimiento más holístico, ¿no? Métanse a temas de tecnología, métanse a temas de manejo de sociales. Ahora hay un montón de aristas y posibilidades desde las cuales se puede vislumbrar un proyecto. Alejandro, ¿qué acciones podría tomar una empresa de servicio como una consultora de recursos humanos para adaptarse a este nuevo contexto, cuando todos los servicios que brindan eran presenciales? Definitivamente, Alejandro, te digo, lo primero que deben hacerse, y es que ya algunos amigos que están trabajando en servicios de recursos humanos tienen que digitalizarse, ¿no? Mucha gente ya no va a pagar por servicios presenciales, ¿no? No solamente por el aislamiento social y cambios en la interacción social que se van a producir a partir de hoy, sino que la gente busca soluciones más baratas. Yo puedo digitalizar mucha de mi oferta de consultoría, la voy a hacer muy barata y mucho más accesible a muchas personas. Susana dice, la peste negra transformó muchas injusticias en su tiempo. Esta crisis de transformaciones sociales serán posibles. Por fin el empresariado y la ciudadanía se preocupará por los sectores vulnerables, ¿no? Se elevará el PBI de educación, ¿no? Hay algo más significativo. Susana, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que muchas de estas epidemias, muchas de estas crisis mundial, la peste le costó la vida a millones de personas, ¿no? El coronavirus no sabemos todavía, recién prácticamente se está iniciando. Yo imagino que también muchas personas van a morir, pero yo sí soy positivo, soy optimista. Yo creo que los gobiernos, la gente está reflexionando, ¿no? Cuando tú te ves atacado por una amenaza que pone en peligro a la humanidad, ¿no? Surge del humano un sentimiento de solidaridad, ¿no es cierto? Y al final yo creo que la gente comienza a poner en orden jerárquico lo más importante. Mercedes, definitivamente el nuevo rumbo laboral nos exige desarrollar habilidades que vayan a nivel emocional, que los robots aún no puedan. Las empresas aceleran procesos de modernización tecnológica a fin de generar nuevos mercados. Para adelante siempre. Gracias, Mercedes, qué gusto tenerte por acá. Mercedes, yo te debo decir que efectivamente tu comentario es muy bueno, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciarnos de los robots y la tecnología donde podamos. Las habilidades blandas es uno de esos elementos, esas diferencias emocionales, esos sentimientos, esa capacidad de tener empatía por los otros, va a ser algo que nos va a diferenciar de los demás en el futuro de los robots. Igor, los cambios tecnológicos ocasionarán un severo impacto social en la sociedad. ¿Cómo mitigarlos? Definitivamente, Igor, van a haber muchos cambios, ¿no es cierto? ¿Cómo mitigarlos? Yo te digo, hay que dar prioridad, ¿no es cierto?, sobre todo a las zonas más vulnerables, porque si bien es cierto para nosotros, por ejemplo, es mucho más fácil vivir una cuarentena o procesos de aislamiento social en el tiempo, hay gente pues que vive de su día a día. En el Perú nosotros estamos diciendo que el 72% son informales, ¿no? Esa gente si no sale a trabajar su día no gana, ¿no? Entonces tenemos que dar un poco de apoyo social y después, posteriormente, sobre eso se irán construyendo pues nuevos procesos de mitigación. Edward, qué gusto de tenerte por acá. ¿Cómo crees que cambiarán las costumbres de los nuevos consumidores y cómo la tecnología ayudará a hacer compras con mayor bioseguridad? Gracias, Edward, por tu pregunta, ¿no? Definitivamente los cambios sociales se van a producir. Diría, después que pase la pandemia en 2 años, yo no sé si los saludos que voy a tener con mis amigos de trabajo, ¿no?, van a ser tan calurosos, no sé. Después de haber estado trabajando desde la comodidad de mi casa, ¿no es cierto?, en mi computadora, yo me imagino que muchas empresas y muchas personas van a comenzar a pensar seriamente que el teletrabajo no era simplemente una moda tecnológica, sino que se puede producir
y se puede hacer con efectividad, ¿no? De igual manera los consumidores, ¿no? Mucha gente preferirá de repente no ir a un mall, ¿no? Y comenzará a comprar pues de manera tecnológica y así se van produciendo pues muchos cambios a nivel biotecnológico, pero también a nivel orgánico. Por ejemplo, cada vez más la gente es consciente, ¿no es cierto?, del valor de esos elementos y yo considero que van a ser estrategias que van a hacer diferenciación en los negocios a futuro. Gracias. Moisés. A ver, incursionar en el BI puede ser un buen comienzo como una nueva carrera o solo como una especie de curso corto. Moisés, yo te digo, incursionar en todo lo que es tecnología y nuevos conocimientos, tienes los cursos tradicionales, tienes cursos cortos, cursos largos, pero ahora la tecnología también pone a tu disposición muchos cursos a nivel mundial, incluso gratuitos, como los famosos MOOCs, MOOC, que es Massive Open Online Courses, que ofrecen universidades como Harvard, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que tienes un montón de posibilidades. Yo vaticino también que en el futuro cercano la educación no simplemente será la educación formal, sino habrá muchas formas de educación complementaria. Ya que la educación básica regular, especialmente la educación preescolar y los primeros grados de primaria, ¿qué ajustes debemos aplicar para darles un servicio de calidad? Ya que le interesante tu pregunta, ¿no? Yo te quiero compartir con todos que antes de que se inicie la pandemia, yo escribí en mi blog un artículo de una noticia que se dio en Japón, y es que por primera vez en la historia ellos estaban iniciando un piloto pionero y habían eliminado en el sistema educativo de primaria de Japón las clases tradicionales, ya los chicos no tenían tareas para sus casas, y habían reducido el número de cursos, solamente algunos cursos, por ejemplo, cursos de razonamiento, cursos de inteligencia cultural, donde ellos habían escogido 5 culturas que ellos iban a estudiar, incluidos los idiomas, iban a aprender los idiomas de esta cultura, y en sus vacaciones iban a visitar estos países, ¿no es cierto?, para interactuar con los niños y las familias de todos estos países, ¿no? Entonces, yo digo, ya las generaciones, hay países más avanzados que están haciendo experimentos en este sentido, ¿no? Yo vaticinaría que estos niños japoneses que hoy están aprendiendo estos nuevos sistemas educativos, el día de mañana se van a convertir en líderes mundiales. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de entender a las otras personas, van a tener la capacidad de desempeñarse y adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos. Entonces, hay muchas cosas por hacer en la educación básica. Genaro, ¿hacia dónde deberían migrar los contadores o qué herramientas nuevas deberían adaptar? Genaro, gracias por tu pregunta. La contabilidad, mucha de la parte que nosotros aprendemos de la contabilidad está basado en modelos de trabajar sobre números, ¿no es cierto?, y cuentas. Yo creo que tú mejor que yo sabes que cada día hay software más sofisticados, ¿no? Entonces yo te diría, un contador no solamente va a ser un buen contador, sino también se puede convertir en un buen gerente financiero, ¿no? ¿Qué valor agregado le puedo dar yo a esa información crítica, a esa data, producto de los estados financieros, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia debería ir por allá. Ana dice, ¿cómo ve el sector educativo donde participamos librerías físicas y con plataformas online, distribuidores de libros educativos en enseñanza, cómo innovar la educación tradicional? Gracias por tu pregunta. El sector educación es uno de los sectores, es prácticamente el sector en el que yo trabajo prioritariamente. Definitivamente el sector educación no va a volver a ser el mismo después de la pandemia y con los cambios tecnológicos que se vienen. La educación online ha venido con fuerza, no solamente de visita, sino para instalarse en nuestros hogares. Y yo hablo a nivel primario, secundario, educación ejecutiva, todo tipo de educación. Entonces yo creo que el desarrollo debe ir hacia allá, ¿no es cierto? Comenzar a trabajar en plataformas online, comenzar a trabajar en productos online que te permitan ser competitivos, ¿no? Y esto también va para todas las industrias y para todos los presentes. Acuérdense que adoptar la tecnología, en algunos casos, sobre todo de empresas, no es tan simple, ¿ya? Incluye procesos de cambio cultural, ¿ya? La tecnología existe, la tecnología se va desarrollando cada vez más. Lo difícil es cambiar el chip de la gente. No sé si les ha pasado. A veces yo soy alumno o profesor y la noche a la mañana quieren que convierta
convierta mi curso en un curso online, un curso que he venido dictando por 20 años de manera presencial. No es tan fácil, ¿no? Entonces, esos procesos de cambio cultural hay que trabajarlos, y yo creo que esos son retos para todas las industrias. Maffer, ¿qué páginas o diarios de tecnología nos recomienda para seguir? Maffer, hay un montón, ¿no es cierto?, a nivel de tecnología. Yo te digo, de repente, solamente como una recomendación, ¿por qué no comienzan con el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o Harvard de repente, y comienzan a googlear un poquito las revistas, ¿no es cierto?, que han comenzado a trabajar relacionados, ¿no? Yo creo que hay demasiados, yo creo que es infinidad, ¿no? Ángel, hablaste de Japón y cómo utilizan los robots desde hace 20 años, pero en la actualidad son necesarios la mano de obra. Recuerda que los trabajadores no pagan impuestos. Luis Ángel, muchas gracias por tu consulta, ¿no? Yo te digo que otro de los movimientos que está moviendo el mundo es la demografía. Como tú sabes, en muchos países europeos, incluso en Japón, ¿cierto?, mucha de la población es muy adulta, ¿no? Es población después de la tercera edad, incluso de la cuarta edad. Entonces, por eso también que se ha cobrado muchas vidas, por ejemplo, en España y en Italia, porque las personas susceptibles del coronavirus, que son más de 70, es una población muy amplia. Entonces, en otras palabras, no tiene jóvenes que trabajen, ¿no?, para sostener el sistema. Entonces, lo que se ha hecho es se ha abierto las fronteras y muchos países reciben a migrantes, ¿no es cierto?, que implican beneficios y también problemas sociales que estamos viendo nosotros. Entonces yo vaticino que en ese contexto, ¿no?, a pesar que los robots no pagan impuestos, ¿no es cierto?, vamos a necesitar robots que reemplacen justamente esa escasez de mano de obra. Pero definitivamente el tema pues da para hablar mucho más, ¿no? Ana dice, profesor, en el Perú ya se está desarrollando la producción de robots en el campo de la medicina. Te diría, Ana, de robot específicamente, yo pensaría que algunos institutos, universidades están comenzando experimentos, sobre todo con el tema de la tecnología de impresoras 3D, ¿no es cierto? Pero son todavía prototipos, ¿no? Yo creo que todavía la competencia seria, yo creo que está viniendo de países como la China, Estados Unidos, la India. Yo les digo que la China en los próximos años definitivamente va a ser la primera potencia mundial. Dice, hay que respetar, ojo, dice Ana Cecilia, hay que respetar el perfil de cada persona, la inteligencia al que cada humano responde. Entonces tomarlo en cuenta también, de lo contrario sería un fracaso. Gracias, Ana Cecilia, por tu participación. Efectivamente, ¿no? Todas las personas somos diferentes. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer un inventario de nuestras cualidades y habilidades, ¿no es cierto? Y dentro de esas habilidades y cualidades, tratar de prepararnos para lo que se viene, ¿no? ¿Qué me viene para mí? ¿Qué viene para mí? ¿Qué cosa es lo mejor? Voy a ir a un curso de especialización en tecnología, de repente para mí la comunicación es mejor, entonces me meto a redes sociales, ya tengo mi blog personal, estoy trabajando en las redes sociales, ¿no? Yo creo que cada uno, de acuerdo a su propio perfil, puede encontrar pues, un espacio donde entrar. Humberto dice, trabajo en una concesionaria automotriz como vendedor de autos. ¿Usted cree que desaparecerá el trabajo como vendedor en el audio automotriz o siempre se necesitará el lado emocional y racional para la venta? Humberto, yo lamento decirte que yo creo que en unos años ya no se va a requerir el vendedor de carro físico. ¿Ya? Yo creo que todo se va a poder hacer a distancia, utilizando las plataformas virtuales. Incluso yo pensaría que muchas de las empresas que inicien con el sistema van a ofrecer un descuento, que era el descuento, que era el sueldo y la comisión que recibían los vendedores. Yo creo que esto no va a ser traumático, yo creo que eso va a tener el tiempo, pero pensaría que hay que estar preparado. Por otro lado, tú tienes unas habilidades interactuar con las personas, entonces yo creo que esas las puedes trasladar a otros campos. Bueno, amigos, me avisan que ya el tiempo se nos ha acabado, parece que va a haber otra exposición, pero quiero agradecerles, ¿no es cierto?, por su interés y por participar, y quiero darles mi correo personal, ¿no es cierto? Si alguien tiene alguna duda o alguna de las dudas que no he podido responder, mucho gusto, que poco a poco se las puedo ir respondiendo, ¿no? También me pueden visitar pues en mis redes sociales, donde comparto algunos de mis artículos, ¿no? Me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de estar con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. Gracias, profesor.
Y a todos los participantes indicarles que se le va a mandar la grabación del mismo webinar a sus correos registrados. Muchas gracias nuevamente. Buenos días.